tema que vamos a avanzar hoy día se llama ética. Y es el tema de repente más difícil de enseñar en todo el programa. Entonces, ¿qué cree usted que es la ética? Sin vergüenza, ya lo he dicho. Sin miedo. ¿No? A ver, por este lado. Julia, ¿qué es la ética? A usted. Ética para mí es o acto de hacer algo correcto sem que ninguém esteja mirando. ¿Sin qué? Sem que ninguém esteja mirando o que está haciendo. ¿Qué es la ética, Juancita? A ver si te acuerdas. La ética. Fuerte. ¿Qué es la ética? Fuerte, le digo. Assim, a ética são nossas condutas de maneira correta, moral, pelo que adentro hacia afuera, não é algo que é obrigado a fazer. La ética es algo que nos enseñan en la casa, los valores que nos enseñan en la casa, la honestidad, a no mentir, a no robar, etcétera, etcétera. Esa es la ética, el camino que va a guiar nuestras vidas de aquí en adelante. ¿Entienden? Pero que quede claro, son los valores y principios que nos enseñan en la casa, nuestros padres, nuestros abuelos, y eso viene de generación en generación durante muchos años. ¿La moral será lo mismo? ¿Qué dice usted? ¿Por qué? ¿La moral será lo mismo? ¿Qué? ¿Qué le ha pasado? Fíjense que la ética y la moral son dos cosas totalmente distintas. Mientras la ética nos enseñan en nuestras casas, la moral nos la enseña la sociedad, con reglas, leyes y normas que imponen para nuestro comportamiento como seres humanos en la sociedad. Esa es la gran diferencia. La ética viene con nosotros desde la cuna. La moral la vamos aprendiendo mientras vamos creciendo. ¿Se ha entendido que son dos cosas totalmente distintas? Entonces, ¿qué es la ética? La ética viene del griego ethos, que significa carácter, entendiendo como modo de tener una personalidad que se adquiere a fuerza de actos y costumbres que nos han enseñado. ¿Qué es el carácter, Alejandro? Como les decía a sus compañeros toda la semana, qué difícil es expresar palabras que las usamos constantemente, pero que al final no sabemos qué significa. ¿Qué es carácter? A ver, me imagino que es un modo en el que, como usted dice, de generación en generación, cada uno crecemos y forjamos un carácter, depende a cómo nos van educando. Eso es. El carácter lo expresamos de acuerdo a lo que nos han enseñado en la casa. Y lo complementamos ¿con qué? Con lo que la sociedad nos ha enseñado durante nuestra vida. Ese es el carácter. Y el carácter puede cambiar de acuerdo al momento. Todos ustedes, ¿cómo están ahorita? Están estresados. Si yo les digo a alguien, a alguno de ustedes, de una mala manera, seguro me van a responder también de mala manera. Porque esa es la forma de expresar nuestro carácter. Pero normalmente somos personas pacíficas, tranquilas, que expresamos
todo lo que hemos aprendido a través de nuestras vidas. La ética es la ciencia que define las leyes o normas que van a regir la actividad o el comportamiento humano para que realmente seamos humanos. Si nosotros no tenemos ética, ¿qué nos volvemos? Nos podemos comparar con nuestro amigo perro, con un caballo, nos volvemos pues animales que no sabemos lo que está bien y lo que está mal. La ética se enfoca en discernir lo que les acabo de decir, lo correcto de lo incorrecto, y busca comportamientos en valores como la honestidad, la justicia y el respeto, que es lo que todos tenemos por la otra persona. Ahora, ¿qué es la moral? La moral es un conjunto también de normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad, que sirven de modelo de conducta y valoración, también para establecer lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué normas deben cumplir aquí dentro de la universidad? Venir a clases, llegar temprano, pagar sus mensualidades. Esas son las normas que nos dicta la universidad. Y ustedes tienen que aplicar su ética cumpliendo esas normas. Llegando temprano, pagando sus mensualidades, en fin, todo el reglamento que tienen ustedes. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es la moral, ¿no? Es el complemento de nuestra ética. Se están matando. Imagínense cómo estarán en Israel, ¿no? Si nosotros de uno de estos nos sobresaltamos, debe ser terrible, ¿no? Moral significa que algo se considera como bueno a nivel social, de un modo coloquial y genérico. Moral indica que algo es correcto, aceptable o bueno con relación a la conducta de la persona. ¿Qué más es la moral? No corresponde a ningún orden jurídico. Pertenece a los valores propios del ser humano dentro de la sociedad. Por ejemplo, la obligación y la responsabilidad moral. Es complicado entender esto. ¿Qué pasa si en la casa de alguien el papá es narcotraficante, ladrón? ¿Qué principios le va a pasar a sus hijos? Esos mismos principios, como lo hemos hablado. Para ellos, esos son los valores y su ética. Pero cuando van a la sociedad, ¿qué les dice? Que se están comportando mal, que eso va en contra de la moral. Y ahí es donde viene el problema de la delincuencia. Para los delincuentes lo que están haciendo está bien, pero para nosotros la sociedad lo que hace es malo, porque eso dicta las normas. ¿Se entiende? Vamos un poco más allá. Lo que ustedes hagan, de repente para mí está mal. O lo que yo haga para ustedes, de repente también está mal. Pero ¿qué nos dice la sociedad? ¿Qué nos dicen las normas? Si los dos grupos actuamos de la misma manera y dentro de las normas, no va a haber ningún problema, aunque no nos entendamos nosotros. Entonces esa es la diferencia entre ética y moral, básicamente. Normalmente confundimos estos dos términos, como hasta el día de hoy, porque muchos de ustedes pensaban que la moral y la ética eran exactamente lo mismo. Ahora ya saben que son completamente distintos. La ética responde al estudio de la moralidad, mientras que la moral es el conjunto de valores, creencias y normas que yacen en la sociedad. Esas normas que vienen de generación en generación hacia atrás, que han ido cambiando con el tiempo, adaptándose al momento en que vivimos. La ética influye de manera particular sobre el comportamiento de una persona a través de su conciencia,
de su reflexión, de su voluntad y sobre todo de su libertad. En cambio, la moral son las normas que se transmiten de generación en generación también, pero que actúan desde el exterior de la persona, desde la sociedad. ¿Se ha entendido lo que es ética y lo que es moral? ¿Han entendido? Ahora eso lo vamos a trasladar a la medicina, a la profesión que nosotros tenemos. Y eso se llama deontología. Me han dicho que esto ha llevado ya en ética, ¿no? ¿Han llevado esto en ética cuando han pasado de ética, no? Sí, doctor, me acuerdo ese nombre. Del nombre. Pasamos, pero si no, hace tiempo. Entonces, la deontología junta la moral y la ética dentro de nuestra profesión. Son el conjunto de deberes y principios éticos que conciernen a cada profesión, oficio o ámbito laboral. Va a fijar las normas que rigen la conducta y el desempeño profesional, donde se exige al profesional ciertas responsabilidades con los actos ligados a su campo laboral. En la medicina, así como hay comité de bioética, comité de bioseguridad, comité administrativo y todos los comités que son interminables en los hospitales, también hay un comité de bioética. Y este comité de bioética va a crear el código de comportamiento ético del médico dentro del hospital, que se llama código deontológico. Y este código está conformado por el conjunto de normas que rigen la conducta y el desempeño de los profesionales del área de la salud. ¿Y en qué se sustenta? Se sustenta fundamentalmente en el juramento hipocrático de los principios de la justicia, la beneficencia y la autonomía. ¿Han leído alguna vez el juramento hipocrático? ¿Nunca? Para los que han leído, ¿cuál es la enseñanza final que nos deja el juramento hipocrático? ¿Cuál era? ¿Cuál era la enseñanza final del juramento hipocrático? La enseñanza máxima que nos deja el juramento hipocrático es que el médico tiene que salvar la vida de su paciente. Es largo el juramento hipocrático, son 2 o 3 hojas, pero eso es lo que nos dice básicamente, que nosotros tenemos que salvar la vida de nuestro paciente. Entonces, estos códigos se basan en ese juramento hipocrático y nos enseñan lo que debemos hacer. Si ustedes leen el juramento hipocrático, está escrito hace ¿cuántos años? Tal vez más de 1000 años. Pero si nosotros trasladamos lo que ha escrito el autor de ese texto ahora, es exactamente lo mismo. Nosotros pasamos las mismas cosas que pasaban los médicos en esa época, salvo la distancia en el tiempo, ¿no? ¿Qué más nos dice la deontología médica? Aborda aspectos como la relación médico-paciente, la importancia del secreto profesional, los límites de la investigación médica y la manipulación genética. En estos 4 puntos tenemos que aplicar la ética médica sobre todas las cosas. ¿Y cómo vamos a aplicar esa ética médica? Siguiendo algunos valores que debemos tener todos nosotros como médicos. Y estos valores son justicia, disciplina, libertad, honestidad, integridad, empatía, lealtad, valentía, tolerancia, responsabilidad, compromiso, gratitud, equilibrio,
compasión, convivencia, superación y paciencia. Aunque dos de estos valores ustedes después del tercer mes del internado se les van a acabar. La convivencia y la paciencia. Pero hay que tenerlos ahí siempre. La ética como ética se divide en muchas áreas. La primera de estas es la metaética, que se encarga de estudiar cuáles son las características o condiciones que generan el bien, el mal, lo deseable, la felicidad o lo incorrecto. Por lo tanto, se caracteriza por analizar el origen de las conductas y los conceptos éticos básicos. ¿Qué es la ética normativa? Es lo que acabamos de ver, es la deontología. Estudia los criterios que determinan cuándo una acción es correcta o no dentro de una profesión. ¿Qué es la ética? Continuando con la ética normativa, de esta forma buscamos justificar los principios y las reglas, además de consolidar los argumentos de por qué deben ser considerados normas de comportamiento social. La ética aplicada. La ética aplicada es la ética que se aplica a todos los ámbitos. Por ende, también es conocida como la ética de las profesiones. Y hay tantas éticas aplicadas como profesiones u oficios existen en el mundo. Podemos tener 50 de estas láminas, pero aquí están, digamos, las más comunes: economía, ambiental, militar, docente, profesional, jurídica, médica, empresarial, científica, cívica, religiosa y social. Como les decía, la ética dentro de un hospital se debe basar en el código de ética profesional. No permite la discriminación de nuestros pacientes. No nos permite divulgar información privada del paciente. No permite aceptar sobornos. ¿Saben lo que es el soborno? No nos permite expresar mentiras o difamaciones, ya sea del paciente o de nuestros colegas, cosa que no cumplimos. Y requiere del cumplimiento de todos y cada uno de los deberes que como médicos tenemos en el hospital. Luego está el Código de Ética Social. Y este código se enfoca en respetar las diferencias entre los integrantes de la sociedad, resguardar el medio ambiente, garantizar la libertad de pensamiento y proteger la integridad física o mental del médico. Otro código que nos interesa conocer mucho es el Código de Ética Empresarial. Y el Código de Ética Empresarial nos dice que debemos innovar con ideas genuinas, es decir, no debemos copiarnos de los demás, garantizar un adecuado ambiente laboral y regular las conductas entre los trabajadores y tomar decisiones que beneficien a todos. ¿Qué es la ética médica? Como ya lo hemos dicho, es la disciplina que fomenta la buena práctica médica mediante la búsqueda del beneficio del paciente y dirigida a preservar su dignidad, su salud y su vida. La ética médica orienta la conducta del profesional médico hacia el acto médico correcto. Ahora yo les pregunto, ¿existe un acto médico correcto? ¿Quién sería ese uno? ¿Cómo es? ¿Saben lo que es el acto médico? Es la atención médica al paciente. Pero, ¿hay uno que sea correcto? Ahí tienen la respuesta. Tiene que haber un acto médico correcto, y ese es el que basamos en nuestros conocimientos. Primero, y en la relación que establezcamos con el paciente. Porque podemos ser los médicos más brillantes, pero si no sabemos comunicarnos con el paciente es exactamente lo mismo. Entonces, ese acto médico correcto implica
dos cosas: el conocimiento científico y la relación que establezcamos con nuestro paciente. El médico debe esforzarse en prevenir o minimizar daños al paciente y buscar un equilibrio positivo entre el beneficio previsto al paciente y los posibles daños que le puedan causar. ¿A qué se refiere esto? Al riesgo-beneficio que nosotros le vamos a dar al acto médico. Si yo le digo que usted tiene gangrena en su pierna y se la tengo que amputar, ¿cuál es el acto ahí de riesgo-beneficio? Salvar la vida. Entonces yo tengo que amputarle si usted quiere vivir, ¿no es cierto? Pero ojo, en la actualidad el que decide ser paciente, como lo vamos a ver enseguida. ¿Qué importancia tiene la ética médica? Radica en la necesidad de normar nuestros actos médicos en un mundo en que los descubrimientos científicos y los avances tecnológicos se suceden rápidamente, abriéndonos nuevos campos de acción. Sin embargo, el que puedan hacerse muchas cosas con un paciente no significa que las hagamos todas, ¿no es cierto? El abanico que tenemos para atender a un paciente por cierta patología ahora es muy amplio. Sin embargo, nosotros no vamos a utilizar todo ese abanico para sanar a nuestro paciente. ¿Qué vamos a hacer? Solo tenemos que utilizar lo necesario para sanar a ese paciente. Ni más, ni menos. La ética médica se basa en 4 principios para funcionar. Y estos 4 principios son la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía y la justicia. Pero esta justicia no es vista desde el punto de vista de los abogados. Esta justicia está vista desde el punto de vista social. La sociedad es la que va a establecer la justicia en el caso de la ética. ¿Y cuáles son estos 4 principios? Primero, la autonomía. Y esto, como les decía a sus compañeros, ahora está muy de moda, porque nos han bombardeado tanto que ahora todos somos dueños de nuestro cuerpo. Pero nos han enseñado de mala manera, porque nos han enseñado a exagerar esa propiedad. Sí somos dueños de nuestro cuerpo y sí decidimos sobre lo que nos hacen o no nos hacen. Y ese es el principio de la autonomía. El paciente tiene derecho a decidir por sí mismo sobre los actos que se practicarán en su propio cuerpo y que le afectarán de manera directa o indirecta su salud, su integridad y su vida. Pero esto nos dice que tenemos que hacer un bien con nuestro cuerpo, no un mal. ¿Me entienden? Por eso, este principio de la autonomía. ¿Qué más dice este principio de la autonomía? El ejemplo máximo de este principio es el consentimiento informado. Nosotros como médicos le vamos a decir, tenemos que amputarle esa pierna para salvarle la vida. La paciente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decidir si se opera o no se opera, basándose en lo que estamos diciéndole nosotros. Y ahí está aplicando el principio de la autonomía a su persona. El principio de la no maleficencia. Yo les pregunto a ustedes, ¿están estudiando para causarle daño a su paciente? Les pregunto otra vez, ¿están estudiando para causarle algún daño alguna vez a su paciente? No. Pero el principio de la beneficencia dice eso. Cualquier acto médico que nosotros hagamos a nuestro paciente no puede pretender hacer daño alguno, ya sea de manera directa o indirecta, ya sea de manera consciente o inconsciente.
Nosotros no podemos producir daño a nuestros pacientes bajo ninguna circunstancia. La no beneficencia se refiere a un principio muy antiguo que en latín dice primum non nocere, que significa literalmente primero no dañar. El médico lo primero que tiene que hacer cuando ve a su paciente es no dañarlo, bajo ninguna circunstancia. Cosa que debemos conocerla, pero nunca lo vamos a hacer, ¿cierto? Nunca vamos a tratar de dañar a nuestro paciente. La no maleficencia está de este lado y la beneficencia está del otro lado, totalmente distinto. Les vuelvo a preguntar, ¿para qué están estudiando ustedes? Para beneficiar a sus pacientes, ¿sí o no? Entonces el tercer principio nos dice que los actos médicos deben tener la intención de producir un beneficio para la persona en quien se realiza el acto, es decir, en nuestro paciente. Estos dos principios pueden ejemplificarse con cualquier tratamiento médico, como la prescripción de un medicamento o una cirugía. Cuando un médico prescribe un tratamiento, debe tener dos intenciones en su mente. En primer lugar, no causarle daño al paciente con ese medicamento, y en segundo lugar, que ese medicamento lo ayude a sanarse más rápidamente. Y finalmente está la justicia. Y la justicia viene de parte de la sociedad. ¿Y qué nos dice? Que nosotros como médicos tenemos que tratar al paciente como corresponda. Esto es sin más y menos atributos que nosotros le podemos dar a ese paciente. La justicia nos dice que se encuentra detrás del ideal de tener servicios de salud de óptima calidad, accesibles para toda la población de manera equitativa. Ya nos falta poquito, ahorita terminamos. Estos principios los vamos a ver reflejados, y esto es muy importante que atiendan, en el triángulo bioético. Y este triángulo bioético es el espacio de interacción entre los diferentes actores del acto médico. Si sabemos que el triángulo bioético es el espacio en el que se encuentran y modulan los principios de justicia, beneficencia y autonomía, entonces vamos a entender que este triángulo bioético define al médico-paciente, define la relación entre el médico y el paciente, y debería poder desenvolverse en cualquier lugar, tiempo. Es decir, que esto, el triángulo que van a ver ustedes, lo pueden hacer aquí, en el Brasil, en el campo, donde vayan. Tenemos que tener presente. Y este es el triángulo bioético. El triángulo bioético tiene como participantes a la sociedad, al paciente y al médico. Pero en este caso el médico, ¿a quién más representa? A todo su equipo médico, enfermeras, rayos X, laboratorio, lo que ustedes quieran. Y el paciente también tiene su cola, sus familiares, sus amigos, su entorno. Entonces nosotros no solamente vamos a lidiar con el paciente, y el paciente no solamente va a lidiar con el médico. Estos tres componentes se relacionan de dos en dos. Primero, la sociedad con el médico a través del principio de la justicia y de la beneficencia. El médico aporta la beneficencia, que es el acto médico donde nosotros queremos el bien para nuestro paciente. Y la sociedad aporta con la justicia. La justicia nos pone límites. Va a llegar un momento en que nuestro actuar como médicos está limitado por las reglas, normas y leyes que impone la sociedad. Entonces nosotros no somos libres de hacer lo que nosotros queramos como médicos. ¿Estamos de acuerdo? La sociedad se relaciona con el paciente mediante la justicia y la autonomía. Ya hemos dicho que el paciente puede decidir sobre su cuerpo, pero la justicia también le pone un límite. Le dice, no señor, usted no puede disponer de su vida, porque eso va en contra de
de las leyes, ¿no es cierto? Y fíjense que la sociedad, tanto al paciente como al médico, nos impone ciertos límites. Y lo más importante de todas es la relación médico-paciente, donde se pone en juego la beneficencia y la autonomía. Nosotros tratando de hacerle un bien al paciente y el paciente decidiendo si acepta o no acepta lo que nosotros le estamos proponiendo. ¿Sí o no? Este es el triángulo bioético. Este, más el cuadro que les he pasado el otro día del tratamiento sintomático, ténganlo muy en cuenta siempre. Aplicando las dos cosas, su profesión como médico se les va a hacer mucho más simple. Ya con esto terminamos. El médico tiene que tener ciertos principios y deberes éticos. El médico tiene la responsabilidad de contribuir a la salud y bienestar de la población a la que atiende, de la sociedad en general y de futuras generaciones incluidas. El médico, al prestar atención médica, debe respetar la vida y la dignidad humana y la autonomía de los derechos del paciente. El médico debe promover la salud y el bienestar de los pacientes, proporcionando atención competente y compasiva de acuerdo con las buenas prácticas médicas y con profesionalismo. Por lo tanto, el médico tiene que tener 6 valores, principios y deberes. Primero, tiene que ser generoso. Siempre tiene que velar por el beneficio del paciente, a veces más que por nosotros mismos. El paciente tiene que dar cuenta de sus actos y ser responsable con las acciones que tiene para con el paciente. Si nos hemos equivocado, pues tenemos que ser correctos y dar la cara, ¿no es cierto? Así como también cuando hemos tenido éxito. Siempre tenemos que tender a la excelencia. Y eso ya depende de cada uno de nosotros. El compromiso es estar siempre actualizado con los últimos conocimientos médicos. El médico tiene un deber, y es estar siempre disponible y listo a servir cuando se lo necesite. Y yo les preguntaba a sus compañeros, ¿cuántas veces nos han llamado en el edificio en que viven, les han tocado la puerta? Doctor, ¿cómo es? Ha venido la vecina o el vecino, les ha tocado la puerta y ya les han dicho doctor. ¿Alguna vez han llamado? Nunca le han dado respuesta. Eso quiere decir que nosotros siempre tenemos que estar disponibles. Así no estemos en el hospital. No va a faltar el día que, como les digo, va a venir un vecino y les va a tocar la puerta y les va a pedir que le pongan una inyección a su hijo, o que vean a su hijo, o que vean a su marido. Nunca va a faltar. Entonces, sea a la 1 de la mañana o sea a las 5, tenemos que estar disponibles, porque para eso estamos estudiando, ¿no es cierto? Pero también somos personas, ¿no? No podemos estar siempre disponibles para los otros, tenemos que estar disponibles para nosotros primero. Exactamente, pero ya va a ver cómo es la cosa. Y usted va a ver que siempre va a responder. Nunca va a decir no. Depende. No, eso lo va a ver. Eso es 100%. Así te llamen para poner una inyección o para que le recetes algo, te van a llamar, vas a asistir. Porque ese es tu fin como persona, como médico. Tenemos que ser justos y honestos y directos con los pacientes. ¿Qué quiere decir ser directo con el paciente? Decirle la verdad. Siempre decirle la verdad. Sin ser exagerados. Por ejemplo, decir, usted tiene 3 meses de vida, váyase a vivir la vida loca y disfrute de esos 3 meses. No lo vamos a decir así. Pero tampoco al paciente le vamos a engañar diciéndole, mire, hasta ahora no tenemos resultados. Y vamos a esperar a que el paciente se muera para librarnos del paciente, ¿no es cierto? Ni uno ni el otro extremo. Siempre tenemos que ser correctos en el momento de darle información al paciente. Y finalmente, tenemos que tener respeto por los demás.
pacientes, familiares, su entorno, nuestros colegas y nuestros compañeros de trabajo. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hay alguna consulta? Terminen de estudiar nutrición.